Bienvenidos a la sexta cápsula del taller de radionovela LGBT. En esta sesión hablaremos del guión radiofónico, tipos de guión y la escaleta. El guión es el instrumento que sirve para planificar cualquier programa radiofónico y especialmente para prever todo el material sonoro que será necesario para su producción, los efectos sonoros, silencios, música, cortinillas, etc. El guión es la pieza clave para que los locutores, conductores y técnicos de sonido entiendan y sepan qué es lo que sucederá en el programa a cada momento. En él se detallan todos los pasos a seguir durante la ejecución del programa, cuyo objetivo es llegar al oyente con un mensaje variado que sea de su agrado. Pero es necesario realizar unos pasos previos a la construcción de un guión. Lo primero que debemos hacer a la hora de crear un programa es poner en claro la idea que tenemos en mente. Tras esbozarlo sobre un papel, intentaremos darle forma en una especie de resumen de contenidos, secciones, objetivos y audiencia a la que nos queremos dirigir. Indicaremos también el posible nombre del programa y los recursos técnicos y humanos que se requerirán para sacarlo al aire. Todo este pequeño resumen que hemos elaborado constituye la sinopsis. Una vez concretada la idea del programa, podemos elaborar alguna tabla que nos estructure el programa y que podríamos anexar a la sinopsis. A través de una pauta podemos poner en orden los temas que se van a tratar en cada sección y asignarles un tiempo aproximado, sin incluir aún un tiempo final. Un ejemplo es hacer una tabla a dos columnas. En la primera columna se enlistan las secciones y en la segunda columna se les asigna el tiempo en minutos. Finalizada esta primera organización de contenidos, tenemos dos opciones: elaborar una escaleta o pasar a construir el guión directamente, y elaborar posteriormente la escaleta. Si optamos por una escaleta, debemos tener en cuenta que hay que actualizar los tiempos parciales y totales, una vez elaborado el guión final. La escaleta supone profundizar un escalón más en la organización de los contenidos. Aquí, a cada bloque inicial le añadimos todas las fuentes que vayamos a utilizar, indicamos su duración en tiempo parcial y también en tiempo total. Y sobre todo, dejamos claro el pie de salida. El pie de salida del bloque es aquella última frase que va a pronunciar el locutor o bien la canción o cualquier otro recurso que vamos a poner para cerrar el bloque, de manera que el técnico pueda saber cuándo enlazar con el siguiente bloque. Para realizar la escaleta es necesario elaborar una tabla a tres columnas. En la primera columna van las secciones, los recursos sonoros y los pies de salida. En la segunda columna van los minutos que dura cada sección, mientras que en la tercera columna va la sumatoria de los tiempos que da como resultado la duración total del programa. Hay programas o secciones donde es necesario escribir todo aquello que vamos a contar. En el caso de la radionovela es muy difícil modificar los diálogos porque podemos perder el sentido de la historia. Es por ello que para este tipo de programas usaremos un guión cerrado, un guión en el que cabe llevar por escrito hasta la última coma, sin improvisación. Solo se acepta la improvisación si es una indicación del director. En cambio, hay otras emisiones donde evidentemente no podemos prever, por ejemplo, lo que nos va a contestar un entrevistado. Es por ello que solo elaboraremos una guía, pero será el presentador el que con su destreza saque adelante la entrevista. En este caso hablamos de un guión abierto. A la hora de elaborar el guión se apunta la presentación del personaje, las preguntas que se le van a hacer, si incluimos algún corte y finalmente la salida. Por otra parte, podemos clasificar también los guiones según se incluya solo el texto que van a leer los locutores o actores, este es el caso del guión literario, o se anote solo las indicaciones a control, como en el caso del guión técnico, o lo que es más común, que incluya tanto lo que cuenta el locutor como las indicaciones que necesita el técnico para acompañar la locución. Es el caso del guión técnico literario. Otros tipos de guiones, si atendemos a la forma, son el guión americano, a una columna. Se presenta en una sola columna separando las indicaciones del técnico y las de los locutores mediante párrafos sangrados. En estos guiones, las anotaciones técnicas se subrayan, mientras que el nombre de las o los locutores
aparecen en mayúsculas. Además, se acostumbra a dejar un margen a la izquierda para señalar posibles modificaciones. El guión europeo, a 2 o 3 columnas. Se usa básicamente para producciones muy elaboradas, donde se dedica la primera columna para las órdenes técnicas, la segunda columna para un actor o un grupo de actores, y la tercera para el narrador u otro grupo que actúe ante un mismo micrófono. En el caso de la radionovela, es conveniente realizar un guión técnico literario cerrado, para poner los diálogos de los personajes y el narrador, además de adjuntar las indicaciones al técnico. En el caso de este guión, se marcan con otro color las indicaciones del técnico y colocando sangrado al principio de las indicaciones para que sea fácil identificarlas. Las descripciones del narrador van justificadas y en el caso de los diálogos de los personajes, los textos van centrados. Nota: los guiones son guías que comparten elementos de su estructura en común, pero los formatos de guión se adaptan a cada producción. No hay un formato universal. Debemos tomar en cuenta los principales elementos para elaborar un guión técnico. Por un lado, nos encontramos con las indicaciones al técnico de control u operador, quien deberá abrir los micrófonos, meter las canciones, cortes, entrevistas, efectos sonoros, etc. Para estas indicaciones al operador conviene resaltarlas para diferenciarlas de los textos e indicaciones de los locutores, de manera que a simple vista el técnico sepa qué órdenes son para él y pueda así actuar con rapidez en una emisión. La mejor forma es enmarcándolas dentro de la etiqueta control u operador, OP, y siempre situando esta etiqueta lo más a la izquierda que podamos dentro del guión. Es conveniente también escribir las órdenes en mayúsculas, negritas o de otro color, la que atrae la atención del técnico. Por ejemplo, OP. Entra en PP careta desde PC, baja PF a señal del locutor y se mantiene hasta el final de la presentación. De esta manera le acabamos de indicar al técnico que lance la careta desde un listado de reproducción en la PC. Luego, según le indique el presentador, bajará la careta y la mantendrá de fondo mientras el locutor presenta el programa. Al guión también hay que añadirle el texto y las indicaciones del locutor para que la locución se haga de forma adecuada. Para diferenciar estas indicaciones, podemos usar un tipo de letra o un formato que no destaque tanto como las órdenes a control. Podemos usar, por ejemplo, un tipo de letra regular, sin negritas, y situar el texto tras una etiqueta de loc o lac, es decir, locutor o locutora. También entre paréntesis situaremos algunas indicaciones que deseamos que el locutor respete. Por ejemplo, si debe de estar contento o triste, entre paréntesis le indicaremos en tono contento. Loc. Entra en PP sobre careta, con voz alegre. Bienvenidos a este espacio de magia e historias. Nuestra historia comienza en...
Hasta aquí la cápsula de hoy. Muchas gracias por haber concluido la parte teórica de este taller de radionovela LGBT. Estén muy atentos a su actividad para que la entreguen a tiempo. Descripción de la actividad. En esta ocasión tendrán que entregar sus guiones y escaletas de su radionovela, la versión final. Para compartir su actividad deberán enviar un correo con su nombre completo y adjuntar sus guiones. La fecha de entrega es el lunes 19 de octubre del 2020.